Muchas gracias por venir a este ciclo de pláticas de los miembros del Consejo de Nibiru, Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el profesor Jorge Leiva, para quien pido un fuerte aplauso. El profesor es egresado de esta casa de estudios de la Facultad de Ingeniería, es ingeniero químico. También tiene una maestría en Administración de Empresas, es catedrático en el TEC de Monterrey y miembro del Consejo de Nibiru desde hace ya varios años. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Y nada más una pequeñísima aclaración, es la Facultad de Química, de donde soy egresado, de aquí de la UNAM. Pero sí, somos universitarios. La plática del día de hoy es una plática que es más bien una especie de charla, no muy formal, no muy profunda con respecto al tema que estamos tratando, pero la idea es mezclar tres conceptos que son bastante controversiales a la hora de que lo estamos manejando. El primero sería el concepto de influencia de las estrellas, ¿no? Así como que suena muy esotérico el asunto. El segundo término es la transmutación de los elementos, que, como todo el mundo sabemos, transmutar un elemento es tomar un elemento, digamos, plomo, y convertirlo en otro elemento, digamos, oro, ¿sí? Que es el concepto alquímico. Y el tercero, la palabra alquimia. Y la pregunta de por qué estamos hablando de estos términos tan controversiales en un lugar como nuestra máxima casa de estudios y particularmente la Facultad de Ciencias, tiene que ver un poco o un mucho con un concepto reivindicativo de estos términos. Porque siendo esta la Facultad de Ciencias y la casa del conocimiento científico, la base del conocimiento científico moderno de nuestro país, pues mucho tenemos también que entender que somos un proceso histórico y que la ciencia no nació en el siglo XIX o en el siglo XX, sino que viene de muchos años atrás. Así de que si nosotros empezamos a revisar los conceptos, primero vamos a ver ¿qué queremos decir o de qué estamos hablando cuando hablamos de alquimia? Primero hay que entenderlo. O sea, la alquimia como tal, ya como disciplina, nace en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, de ahí se empiezan a conformar los primeros cuerpos de estudio sistemático del conocimiento alquímico, y de ahí se va expandiendo hacia otras culturas y va abarcando países como Grecia, de Egipto pasa a Grecia, a la China y a Arabia, que es donde encuentra el concepto de la alquimia su máximo esplendor y es donde encuentra su mayor desarrollo. Básicamente, en este proceso histórico, una de las ramas que mayor auge alcanzó y la que fundamentó todo este conocimiento científico antiguo alquímico fue la metalurgia, la minería, la metalurgia. Y ustedes recuerden que históricamente fueron los egipcios los que empezaron a desarrollar o a crecer en la antigua edad de bronce. Y realmente este conocimiento de los metales empieza a darnos esa cultura alquímica. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es coser y cantar, y desafortunadamente, como sucedía y sigue sucediendo hoy en día, pues hay gente que no alcanza a comprender o no alcanza a diferenciar entre lo que es lo mágico, lo que es lo imaginario y lo que es real y lo que es básicamente fundamentado. Y ante una situación, pongámonos en los zapatos de estos cuates antiguos, que realmente no tenían un conocimiento sistematizado real, no tenían una ciencia totalmente fundamentada, y había fenómenos que les eran totalmente desconocidos el origen o no sabían de qué se trataba, y había ocasiones en que obtenían, por decir algo, un producto de una mezcla de otros elementos, y en ese momento lo habían logrado la síntesis en un momento en que estaba lloviendo, había caído un trueno y estaban rezando una ejaculatoria al dios fulano de tal. Y entonces se establecía como norma para lograr repetir esa situación o obtener ese mismo resultado, pues buscar una noche lluviosa que coincidiera con la aparición de un trueno al momento que se está rezando la invocación perengana de tal. Y entonces así empieza a mezclarse la magia con el conocimiento del mundo real, y así fue como humanidad fuimos evolucionando con el tiempo, así al grado de que cuando en la Edad Media alcanza su máximo esplendor la alquimia, también adquiere su peor reputación. Cuando los alquimistas se convierten
Muchos alquimistas, no todos, no generalicemos, pero una gran cantidad de alquimistas se convierten en estafadores y empiezan a aprovechar sus conocimientos de química o la alquimia de aquel entonces, pues para hacer algunos trucos mágicos y tratar de vender algunas cosas como las piritas, etcétera, que son el oro de los tontos, a los reyes o a los grandes señores, diciéndoles que en efecto podían cambiar un elemento en otro, que convertían los metales innobles en metales nobles. Bien, aquí, primero lo primero, regresémonos, ya me fui un poco adelante, pero vamos a regresar. ¿Qué es la alquimia? La alquimia, esta definición me encanta, me voy a tomar la libertad de leerla. Alquimia es el arte de comprender y manipular las sustancias de que se compone la materia para, a través de una metodología pacientemente ejercida, con precisión en sus pasos, obtener productos de plena perfección. Y esto era básicamente el credo de los antiguos alquimistas, y era básicamente esa definición en la cual ellos basaban toda su operación y demás. Perfección que implicaba tanto la resolución de problemas prácticos como también, ya lo habíamos comentado, la búsqueda de ilusiones mágicas. Y había tres grandes ilusiones mágicas que se fueron decantando a los finales de la Edad Media, y eran básicamente encontrar la panacea, esa medicina universal que lo cura todo, que está al alcance de todo el mundo y que es obviamente, hoy en día todavía nos la siguen vendiendo la panacea. Los productos milagro no son más que la evolución moderna de esa panacea que todo el mundo buscamos y que está en la ilusión y en la mente de todo el mundo. Y por otro lado, el famoso disolvente universal, que ¿hay algún químico aquí en la sala? No, me imaginé. Pero entre químicos está el chiste de que cuando se encuentre el disolvente universal, el único problema que va a surgir en ese momento es ¿y en dónde lo van a guardar? ¿Sí? Porque pues, obviamente es una ilusión que es prácticamente imposible. ¿Sí? Y la crisopeya o la piedra filosofal, que es la base de esta plática más que nada, y esa crisopeya es la que nos permitía o les permitía en aquel entonces pensar en la posibilidad de transmutar elementos, metales, digamos, innobles, en metales nobles, pensando en la plata y el oro, que eran metales que ya se conocían en la época. Entonces, pero finalmente, como la alquimia no fue todo charlatanería, también fueron las bases de la ciencia moderna, fueron ellos proporcionando los conocimientos que hoy en día conocemos como la química moderna, y muchas veces también la fisicoquímica y otras cuestiones. Tenemos aquí que hoy en día podemos recordar que los alquimistas desarrollaron las estructuras de las técnicas básicas del laboratorio. Muchas de esas, si ustedes van y se meten en un laboratorio de química y ven un viejo grabado de los que usaban los alquimistas o de los que representaban los alquimistas, van a ver que mucho de ello que está en los laboratorios modernos ya estaba ahí, ya lo tenían los alquimistas. Las bases teóricas, las famosas marchas de identificación de metales, los famosos sistemas de análisis cualitativo, allí estaban ya, ellos los desarrollaron. Mucha de la terminología que hoy en día se maneja en la química moderna, de ahí ya estaba, ellos lo desarrollaron. Y por supuesto, la parte más primitiva, el origen del método experimental moderno. Los químicos eran cuates que por fuerza tenían que estar experimentando, buscando y encontrando y variando, etc. Y ese método experimental moderno, mucho se lo debemos hoy en día a esos viejos alquimistas. ¿Qué es lo que pasa o qué fue lo que sucedió? Que la palabra alquimista, por precisamente ese abuso de la charlatanería para aprovecharse económicamente los incautos, pues los trajo al desprestigio y prácticamente a la extinción o incluso la persecución en muchos casos. Hubo muchos alquimistas que a finales del periodo de la Edad Media pues murieron ejecutados por los grandes señores que descubrieron las estafas de las que fueron víctimas. Bien, pero veamos, los alquimistas sabían de química. Aquí tenemos unos ejemplos de las sustancias que ya los alquimistas manejaban y estamos hablando de procesos químicos o sustancias que evidentemente no todas están en orden natural o aparecen naturalmente, sino algunas se tienen que transformar. Pero alguien de aquí me podría decir ¿cuál es la primera reacción química conocida a quien podríamos decir que quien la descubrió lo podríamos considerar como el más antiguo alquimista de la humanidad?
No, el fuego. El fuego es una reacción química, es una oxidación rápida de un material combustible en el cual nosotros estamos convirtiendo ese material, pensemos en madera, que es básicamente carbono, hidrógeno, nitrógeno y otras cosas, lo estamos por medio de energía, en una reacción muy rápida, transformando en monóxido, dióxido de carbono y en agua. Entonces, obviamente, ahí tenemos la primera reacción química conocida por la humanidad, el fuego, y a partir de ahí la humanidad empieza a buscar, empieza a encontrar, y aquí tenemos que conocían metales como obviamente el oro, la plata, el plomo, el cobre, el estaño, el hierro, mercurio, zinc, manganeso, y así nos vamos, y los famosos compuestos como el agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico, el amoníaco, el alcohol, el ácido sulfúrico, la pólvora. Entonces podemos ir enlistando un montón de sustancias que ya se manejaban y manejaban los alquimistas y van muy relacionadas con el progreso de la humanidad. Aquí tenemos algunos de los antiguos símbolos que usaban los alquimistas, muy relacionados con la magia, el esoterismo, con el ocultismo, etcétera, lo hermético, y que pues finalmente, vistos de otra manera o vistos con otra óptica, son los primeros, aquí tenemos los primeros rudimentos de la simbología que hoy en día utilizamos en la química. Hoy en día pues no nos extraña ver que, por ejemplo, el azufre empiece con aquí está un poquito borroso, pero el primero aquí a la izquierda, perdón, estoy usando, me dieron esto, y que es el azufre, pues la primera letra es la S, tenemos otros elementos, pero que nos van dando un primer rudimento de tenemos que tener un orden, tenemos que identificar y tenemos que ir y siguiendo una sistematización del conocimiento para pasarla a la siguiente generación. Sin embargo, como decíamos, lo que actualmente más se recuerda de aquellos años oscuros era el afán de transmutar los elementos o los materiales simples en oro, que era un sueño imposible en aquella época. Hoy en día ya se puede hacer eso. Podemos transmutar cualquier elemento en cualquier otro. Cualquier acelerador de partículas en donde estemos bombardeando un núcleo, hoy en día ya tenemos la energía suficiente, la tecnología suficiente y el conocimiento suficiente para transmutar. Pero antes de que los alquimistas o los modernos científicos, físicos, físico-químicos, etcétera, lograran toda esta hazaña, todo esto, la pregunta es, ¿qué tan imposible sería la transmutación de elementos antes en aquella época y mucho antes de la existencia de los alquimistas? Y la respuesta, y por eso es la otra parte de la influencia de las estrellas en esta plática, es las estrellas finalmente tienen la respuesta. Aquí estamos, aquí tenemos una estrella, como diría Pumba, es una enorme bola de gas ardiendo allá arriba. Vamos a la que sigue. ¿Y qué es lo que pasa? En el principio, nos vamos así, ahora sí que a lo que nosotros imaginamos, la teoría más, vamos a decir, el mainstream de las teorías del origen del universo, el Big Bang. Aquí tenemos el origen y tenemos, pues obviamente, todo lo que tenemos, la base, los fotones, los quarks, el famoso bosón de Higgs aquí, que es el que supone que condensa la materia y le da la característica de materia a lo que conocemos como materia, el bosón W, el bosón Z, los gluones que nos van a ayudar a mantener el núcleo en su lugar, los leptones, que ahorita llegamos acá, tenemos los famosos quarks, el up, el down, el charm, strange, el top, el bottom, y que además nos van a dar, nos van a ir formando, los ladrillos que nos van a ir formando los hadrones, de los cuales vamos a tener más visibles o que van a llamar en este momento, más adelante, nuestra atención a lo largo de lo que sigue. Nos vamos a concentrar en los bariones, básicamente no tanto en los hiperiones, pero sí en los protones, en los neutrones. Y luego, del lado de la familia de los leptones, que tenemos a los neutrinos, esos pequeñitos rapidísimos que son imposibles o casi dificilísimos de pescar, para captarlos. Pues ahorita, si ustedes se ponen a pensar, ahorita estamos siendo atravesados por miles y miles de millones de neutrinos que provienen de las estrellas, inclusive de nuestro propio Sol, y aquí están, pero son indetectables por el tamaño que tienen. Y de la misma familia de los leptones, el electrón, el muón y el taón, de los cuales el electrón es el de mayor masa, el que más nos va a interesar, y
pasamos en adelante y a ver qué es lo que pasa o cómo empieza esta transmutación en nuestro universo existente o actual como lo conocemos. Bueno, después de que vino el Big Bang, lo que teníamos era aquello que vimos en la tabla anterior. ¿Qué es lo que pasa después? Todas esas partículas pequeñas empiezan a condensar y empiezan a dar ya las masas de bariones, de leptones y demás. ¿Y qué es lo que empezamos a tener? Protones y neutrones básicamente que andan por ahí libres, pero también una enorme cantidad de energía. Entonces, cuando esto está en un espacio muy pequeño, porque el universo apenas acaba de ser pan, el espacio del universo empieza a existir el espacio-tiempo, pero está tan condensado, está todavía tan denso, que en menos de un segundo, ¿sí? Tenemos aquí temperaturas que van en el rango de 10 a la 27 grados Kelvin hasta 10 a la 10 en grado Kelvin, en menos de un segundo. ¡Pum! El universo se enfría rapidísimamente, al mismo tiempo que se va expandiendo, la temperatura del universo cae de 10 a la 27 a 10 a la 10. Pero en este proceso empiezan estos protones y neutrones que ya se condensaron de toda esta materia primigenia que había, y de todas estas pequeñas partículas que no necesariamente todas son materia, como tal, como las vemos. Empezamos a tener los primeros elementos, y este protón que está aquí, este azulito, protón como tal, esa es la base del núcleo del hidrógeno. O sea, el universo es básicamente hidrógeno en ese momento. Núcleos de hidrógeno. Y hay por ahí un montón de neutrones que cuando empiezan a interactuar forman primero el deuterio, que es el famoso hidrógeno 2, ¿sí? Es un isótopo del hidrógeno. Y después del hidrógeno, del deuterio, incorpora otro neutrón y tenemos el tritio, otro isótopo del hidrógeno, y así se empieza a formar la materia en el universo. En este momento, con estas temperaturas, con esto que está aquí, en este enorme caldo que está en expansión, pero que todavía sigue siendo masa muy condensada, en este momento el universo es totalmente oscuro, es la famosa edad oscura del universo. No hay luz, esto no genera luz, esta energía no genera brillo, no hay nada visible. ¿A que sigue? Entonces empiezan a haber una serie de reacciones químicas. Hasta ahorita hemos visto que lo único que tenemos como materia prima es hidrógeno. No podemos hablar de transmutación, no hay tal, no existe. Pero sigue habiendo una enorme cantidad de materia bariónica, existe una gran cantidad de energía. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Sigue interactuando, y aquí tenemos un neutrón más un protón, neutrón cero, de repente reacciona, da un protón que tiene carga positiva, reacciona con un positrón y suelta un fotón, ¿sí? Y este deuterio más un protón nos empieza a dar la primera transmutación de la historia del universo. Hidrógeno como deuterio o tritio. Bueno, el hidrógeno nos da helio más una emisión de rayos gamma. Y ya estamos en este momento realizando el sueño de los alquimistas mucho antes de que los alquimistas siquiera llegaran al universo. El universo sabe hacer alquimia desde el principio de su historia. Y así vamos viendo cómo se van repitiendo y se van canalizando y van cayendo en cascada estas reacciones de fusión nuclear. Este proceso se llama fusión nuclear, y pasamos del helio al litio, ¿cómo se llama? Y vamos a encontrar trazas de berilio, boro, etc. Y así vamos construyendo o vamos encontrando lo que hoy en día conocemos como nuestra tabla periódica de los elementos. Vamos a irnos un poquito rápido. Este es un proceso que va pasando a lo largo de cientos de millones de años o miles de millones de años. Vamos a ir caminando muy rápidamente, vamos a ir dando saltos un poquito desordenados, pero una vez que termina el proceso de nucleosíntesis primigenia, esta que acabamos de ver, tenemos que el universo ya se nos enfrió, ya está en 4 por 10 a las 8 grados Kelvin. O sea, imagínense, 4 por 10 a las 8 son como 40 millones de grados Kelvin. O sea, está caliente el universo. Ajá. Pero sin embargo es un universo estable que ya no tiene creación de núcleos y sigue oscurito. Y entonces
hay una expansión continua y se sigue enfriando por varios cientos de millones de años hasta que el universo llega a 10 a la 4 grados Kelvin, significa la mitad de la temperatura, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de 40.000 grados, ya no estamos hablando de tanta temperatura, ya estamos hablando de 40.000 grados Kelvin. Ya está frío el universo. Obviamente, frío para estándares del universo. Para nosotros, evidentemente, existe una temperatura altísima. Pero seguimos en la edad oscura del universo. Pero aquí se empiezan a formar nubes de materia bariónica, hidrógeno y helio, que se empiezan a condensar y alcanzan grandes presiones. Y una vez que se va condensando esto y van generando grandes masas de materia, hidrógeno básicamente y helio, esto empieza a generar ya tenemos una fuerza nueva en el universo que considerar, que es la fuerza gravitacional. Y la fuerza gravitacional es que esta masa se vaya atrayendo, se vaya condensando sobre sí misma, y este mismo peso de estas enormes masas empieza a condensarse y empieza a presionar sobre el núcleo de esta misma masa, que se va generando una enorme bola de materia. Y finalmente se empieza a subir la temperatura de estas masas, empieza a incrementarse la temperatura, ya estamos hablando de 10 a la 7 grados Kelvin, estamos hablando ya de 10 millones de grados. Fíjense otra vez, de 10 a la 4 a 10 a la 7, nos fuimos, pum, el brinco. Y finalmente, para soportar un eventual colapso gravitacional, la propia estrella empieza, en esas temperaturas, otra vez excitan los núcleos atómicos de los hidrógenos y helios, y empiezan a generar nuevamente una nucleosíntesis. Y aquí lo tenemos, 4 hidrógenos nos dan un helio, más un fotón, más un electrón, y energía. Y una vez que nos dé energía, se hace la luz. La estrella empieza a generar, disipar calor, empieza a arrojar luz y el universo se enciende. Sí. Entonces ya tenemos un universo que se empieza a iluminar. Aquí rápidamente no vamos a entrar en detalle porque no tenemos lamentablemente el tiempo, o afortunadamente el tiempo para entrar en detalles, pero básicamente este es el proceso en el que está. La propia gravitación de la estrella la trata de hacer colapsar, y la propia presión del gas que se logra con la temperatura y con la reacción de fusión nuclear hace que la estrella se mantenga y esté generando un equilibrio dinámico y no colapse sobre sí misma. Entonces, bueno, pues básicamente aquí tenemos la función de densidad, tenemos la aceleración de la masa para caer, tenemos la constante gravitacional que nos está obligando a que esto caiga, y el gradiente de presión que nos está manteniendo a la estrella en su lugar. ¿La que sigue? Aquí seguimos viendo, aquí le damos gracias a Mr. Feynman, a Richard Feynman, que nos permitió con estos diagramas aquí tener estas ideas de cómo se van en las reacciones de fusión nuclear, cómo se van generando pues los rayos gamma, en este caso aquí tenemos un fotón, perdón, aquí tenemos neutrinos, aquí tenemos los núcleos de helio, aquí tenemos otra vez esa misma nucleosíntesis que se va generando como una reacción en cadena, que es lo que tenemos, una reacción de cadena dentro de un cuerpo que ahora ya tiene un nombre, ya la podemos llamar, las llamamos protoestrellas, son las primeras estrellas que tuvo el universo. Y estas estrellas están compuestas básicamente, como dijimos, básicamente hidrógeno y un poco de helio, ¿sí? Bueno, pero este proceso, para que la estrella se mantenga, tiene que repetirlo, lo mantiene, y esto lo conocemos hoy en día como una reacción de fusión donde se quema combustible nuclear, y este combustible nuclear es hidrógeno, es helio, y que van generando cada vez elementos más pesados. Conforme va siguiendo esa nucleosíntesis y se va agotando el hidrógeno primigenio, el helio se va agotando también o deja de estar disponible en el núcleo de la estrella, se empiezan a formar átomos más pesados y se empiezan estos a reaccionar en una cadena cíclica. Entonces, conforme se va formando el carbono, el nitrógeno, se empieza a formar el famoso ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno. Y entonces el carbono, nitrógeno, oxígeno empiezan a reaccionar entre sí, y es lo que empieza a soportar una estrella. Pero aquí empieza a pasar un fenómeno muy interesante. La estrella empieza a crecer de tamaño, empieza a cambiar de color, porque empieza de alguna manera a disminuir su propia temperatura y empieza a tener problemas para soportarse a sí misma.
Y conforme la estrella empieza a tener problemas para soportarse a sí misma, conforme va agotando este combustible, esta reacción es una reacción que se vuelve cada vez más acelerada. Conforme necesita, o sea, la demanda de energía para mantener la estructura de la estrella en su lugar cada vez es mayor, y la propia energía hace que la estrella empiece a variar, empiece a vibrar y empiece a crecer y cambie de color. Entonces, rápidamente, aquí tenemos las reacciones de captura de helio. Tenemos otras reacciones donde ya empezamos a ver elementos nuevos: neón, tenemos magnesio, sílice, y finalmente llegamos a el elemento clave. ¿Qué pasa cuando la estrella se agota todos estos elementos y llega al punto final con el hierro? Llega al punto final. El hierro, a partir del hierro, el siguiente elemento a formar con una reacción es el cobalto. El problema con el cobalto es que del hierro al cobalto, hasta aquí, hasta el hierro, todas las reacciones son exotérmicas. Ya lo vimos, la estrella está caliente, está emitiendo luz. Pero el momento en que el hierro tiene que producir el siguiente elemento le demanda energía a la reacción. Es una reacción endotérmica. O sea, captura energía. Y una vez que empieza a capturar energía la estrella colapsa. Aquí vemos cómo se van formando las diferentes capas. Esta se llama el diagrama de cebolla de una estrella. Vamos un poquito más rápido porque ya no queda mucho tiempo, ya me avisaron. Pero finalmente, en este momento donde está aquí el hierro, aquí está el cobalto que decíamos, en este momento se acabó la reacción de fusión, y de aquí para acá cualquier reacción es endotérmica y la estrella es incapaz de soportar esa carga. ¿Y qué es lo que pasa con la estrella? Catapum, la que sigue. Colapsa, y aquí vemos en la secuencia principal, la que nos va a interesar ahorita es la de las supernovas. Aquí vemos cómo está como protoestrella, cuando enciende, como gigante azul, como supergigante roja, luego como en el ciclo de quema de helio, como una supergigante, aquí la capa de cebolla que vimos anteriormente, y la estrella llega un momento en que, no teniendo energía para soportar esta reacción, colapsa. ¿Y qué pasa cuando colapsa? Es la parte interesante, es la parte importante en esta parte. Existen dos procesos rápidos, dos procesos de colapso de las estrellas, y ocurre en el proceso R, que es el proceso rápido, y el proceso S, que es el proceso lento. Para ir así rápidamente, aquí hay una gran densidad de neutrones. Tenemos más o menos 10 a la 20 neutrones por centímetro cúbico. Imagínense eso, un centímetro cúbico y 10 a la 20 neutrones. Difícilmente se puede captar eso así rápido con una mente. Pero aquí se empiezan a formar núcleos estables, y empieza a haber un decaimiento beta encadenado. Para decirlo así muy rápido, vamos a la siguiente. Aquí tenemos un diagrama en donde vemos la abundancia de los elementos y los procesos, pero rápidamente vamos a pensar que aquí está el número de neutrones, el número de protones. Evidentemente aquí tenemos en la tabla periódica cómo vamos creciendo con los elementos, pero es a partir de este proceso R, que es el rápido de la abundancia, que prácticamente se va hasta acá la formación de elementos. Estamos llegando hasta el uranio prácticamente, y del uranio, una vez que se forman núcleos de uranio así, pero de un tirón, empieza un decaimiento beta y se empieza a decaer en elementos más ligeros, y de ahí se empieza a conformar la tabla periódica de los elementos. Entonces aquí podemos ver que, de acuerdo con Mendeleev, bueno, aquí está un poquito salido de este lado, aquí tenemos el hidrógeno acá arriba, tenemos toda la tabla periódica, y vemos que pues, prácticamente todos los elementos conocidos naturales están ya aquí. Todos estos que están aquí, los latánidos, los actínidos, las familias de los elementos, están aquí incluidas, y es casualmente en un proceso de transmutación de elementos utilizando grandes cantidades de energía, donde la propia naturaleza, el propio universo, utilizando las leyes que ya conocemos de la naturaleza, empiezan a formar esa transmutación de elementos. Por eso la influencia de las estrellas en la transmutación de los elementos, y esta es alquimia verdadera. La naturaleza hace alquimia de veras, y nos lleva al conocimiento de lo que hoy por hoy conocemos que es nuestro universo en materia bariónica, digamos, el universo visible que conocemos.
ya para no meternos en situaciones como de materia oscura o energías oscuras, que son otro rollo completamente diferente, pero que finalmente nos explican fenómenos que están ocurriendo continuamente. Bien, finalmente en los procesos lentos también vemos aquí cómo el número de masas contra el logaritmo de la energía, estamos viendo cómo existe la formación de ciertos elementos en un proceso en el cual se parece mucho a la nucleosíntesis primigenia, cuando el universo estaba muy joven. O sea, alrededor de lo que queda finalmente como remanente de una supernova, es un gas que queda todavía con mucha energía, muy excitado, con muchas partículas sueltas y que empiezan a generar procesos de nucleosíntesis mucho más lentos, pero que tienen más o menos este tipo de estructura si los graficamos. En fin, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto se los agradezco. ¿Una pregunta? Perdón que me he ido tan rápido, pero es que nos da el tiempo muy cortito. Sí. Y es un tema que es finalmente muy apasionante, pero no sé si tengan alguna duda con respecto a lo dicho. Mencionó que ya se están llevando a cabo procesos en aceleradores de partículas. ¿Sí? ¿Ya tienen como aplicaciones esos procesos o ya se están llevando a gran escala? ¿O apenas es como No. Esto finalmente es a título experimental, ¿no? De hecho, cualquier reacción nuclear, si nosotros vemos en un momento determinado, desde que conocemos la radioactividad y los decaimientos radioactivos, existen procesos donde un elemento se convierte en otro elemento por decaimiento. En un reactor nuclear se pueden tomar núcleos de hidrógeno o de helio, se pueden bombardear los núcleos con neutrones o con protones y se puede llegar al siguiente elemento, por ejemplo, producir litio. Pero estamos hablando de que estamos nosotros variando o estamos modificando eso átomo por átomo. Obviamente, imagínense el número de átomos que necesitamos para generar una molécula y el número de moléculas que necesitamos generar, pues para desarrollar un cuerpo razonablemente decente. Por ejemplo, en teoría, si nosotros contamos con la posibilidad, podemos llevar nosotros un núcleo de hierro, lo podemos bombardear y hacer lo que decaiga y se convierte en oro. Lo podemos en teoría lograr. No se ha hecho y por supuesto por la cantidad de energía que requiere, por la cantidad de masa que habría que producir, se podría hacer a nivel de unos cuantos átomos, pero ya llevarlo así como que pensarlo a nivel comercial, no, necesitaríamos prácticamente una estrella para lograrlo, lo cual es un poquito más complicado con la tecnología con la que contamos hoy en día. No digo que sea imposible, pero para efectos prácticos no todavía. ¿Alguna otra duda? ¿No? Híjole, quiere decir que no entendieron o fui muy claro en la explicación. Okay. Bueno, pero la idea era generarles una inquietud y que también ir pensando un poquito de manera diferente cómo vemos tanto el universo como la historia de nuestro propio desarrollo científico. Pues muchas gracias y buenas tardes. Sociedad Astronómica agradece su presencia, damos entrega de reconocimiento al profesor Jorge. Muchas gracias. Y les hacemos una atenta invitación a continuar asistiendo a nuestro ciclo de pláticas y conferencias y también a todos los eventos que tiene la sociedad para ustedes. Tenemos salidas astronómicas, tenemos un curso en el Instituto de Astronomía, tenemos observaciones mensuales, tanto nocturnas como solares. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos un montón de actividades, tenemos un grupo de astrofotografía. Tenemos el curso express para manejo de telescopios, tenemos el grupo de astrofotografía, tenemos por ahí un par de proyectos que estamos ahorita desarrollando para ver si los podemos llevar a cabo con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que sería cuestión de observación de caída de meteoritos en la Luna. Por un lado podría ser ese, o de cuerpos meteóricos que estén cercanos a la Tierra, y hay otros 3 o 4 proyectos por ahí que no los recuerdo ahorita de memoria. Finalmente tratamos de hacer mucha divulgación, hacemos visitas a escuelas, llevamos observación con telescopios, conferencias, cine debates, en fin, hay muchísimas actividades, están invitados. Esta es la sociedad de su facultad, todos son de aquí de ciencias, ¿verdad?
Entonces, pues aprovechenla, si les interesa la astronomía, están cordialmente invitados a participar con nosotros. Que empezaron a desarrollar o a crecer en la antigua edad de bronce, y realmente este conocimiento de los metales empieza a darnos esa cultura alquímica. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es coser y cantar, y desafortunadamente, como sucedía y sigue sucediendo hoy en día, pues hay gente que no alcanza a comprender o no alcanza a diferenciar entre lo que es lo mágico, lo que es lo imaginario y lo que es real y lo que es básicamente fundamentado. Y ante una situación, pongámonos en los zapatos de estos cuates antiguos, que realmente no tenían un conocimiento sistematizado real, no tenían una ciencia totalmente fundamentada, y había fenómenos que les eran totalmente desconocidos el origen o no sabían de qué se trataba, y había ocasiones en que obtenían por disciplina, nace en el antiguo Egipto, perdón. En el antiguo Egipto, de ahí se empiezan a conformar los primeros cuerpos de estudio sistemático del conocimiento alquímico, y de ahí se va expandiendo hacia otras culturas y va abarcando países como Grecia, de Egipto pasa a Grecia, a la China y Arabia, que es donde encuentra el concepto de la alquimia su máximo esplendor y es donde encuentra su mayor desarrollo. Básicamente, en este proceso histórico, una de las ramas que mayor auge alcanzó y la que fundamentó todo este conocimiento científico antiguo alquímico fue la metalurgia, la minería, la metalurgia. Y ustedes recuerden que históricamente fueron los egipcios los que fueron los... Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, y nada más una pequeñísima aclaración: es la Facultad de Química, de donde soy egresado, de aquí de la UNAM. Pero sí, somos universitarios. La plática del día de hoy es una plática que es más bien una especie de charla, no muy formal, no muy profunda con respecto al tema que estamos tratando, pero la idea es mezclar tres conceptos que son bastante controversiales a la hora de que lo estamos manejando. El primero sería el concepto de influencia de las estrellas, ¿no? Así como que suena muy esotérico el asunto. El segundo término es la transmutación de los elementos, que, como todo el mundo sabemos, transmutar un elemento es tomar un elemento, digamos, plomo, y convertirlo en otro elemento, digamos, oro, ¿sí? Que es el concepto alquímico. Y el tercero es la palabra alquimia. Y la pregunta de por qué estamos hablando de estos términos tan controversiales en un lugar como nuestra máxima casa de estudios y particularmente la Facultad de Ciencias, tiene que ver un poco o un mucho con un concepto reivindicativo de estos términos, porque siendo esta la Facultad de Ciencias y la casa del conocimiento científico, la base del conocimiento científico moderno de nuestro país, pues mucho tenemos también que entender que somos un proceso histórico y que la ciencia no nació en el siglo XIX o en el siglo XX, sino que viene de muchos años atrás. Así de que si nosotros empezamos a revisar los conceptos, primero vamos a ver qué queremos decir o de qué estamos hablando cuando hablamos de alquimia. Primero hay que entenderlo. O sea, la alquimia como tal, ya como dice, Muchas gracias por venir a este ciclo de pláticas de los miembros del Consejo de Nibiru, Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el profesor Jorge Leiva, para quien pido un fuerte aplauso. El profesor es egresado de esta casa de estudios de la Facultad de Ingeniería, es ingeniero químico. También tiene una maestría en Administración de Empresas, es catedrático en el TEC de Monterrey y miembro del Consejo de Nibiru desde hace ya varios años. gracias.